Bueno, de nuevo, hola a todos. Seguimos con el tema del carbono inorgánico disuelto, una variable robusta como alcalinidad. Y cuando hablo de robusto es porque quienes hemos tenido la oportunidad de medirla, al igual que la alcalinidad, nos sentimos cómodos cuando estamos respaldados por estándares certificados, que son los que provee el doctor Dixon, y que nos deja ese sabor de que hay certeza en la medición. Cuando hablamos de carbono inorgánico disuelto, van a ver en literatura, algunas pasadas, algunas en el presente, que lo van a ver como CO2 total, o como CID, en el caso español, normalmente en inglés, DIC, o Total CO2 en alguna revista, todavía como Marine Chemistry lo suelen manejar como tal, o nosotros en Latinoamérica pudiéramos ya abreviarlo como CT, como CO2 total. Entonces, en realidad, todas ellas son lo mismo. Van a ver quizás todavía algunas publicaciones ya de allá de los años 90, 80, quizás todavía lo ponen la sumatoria del CO2 total, que se refería básicamente a la suma de las especies de lo que es el CO2 disuelto, ya sea como ácido carbónico como CO2 acuoso. Otra vez, algunas revistas, sobre todo en la parte de ecología y biología, suelen manejarla como CO2 acuoso, y se refieren mucho a ello la gente de biología, de ecología, porque como que es en lo que es los mecanismos biológicos de utilización del uptake de los organismos fitoplanctónicos, se refieren mucho a ella como tal. Como químico nos queda como más claro la película porque estamos hablando de que el CO2 acuoso más agua nos resulta químicamente el ácido carbónico, entonces se manejan eventualmente, están las dos especies, una que dura muy poco, pero químicamente estamos hablando de el CO2 acuoso como tal. Y tenemos lo que es el ion bicarbonato y el carbonato. Entonces, la sumatoria de esta representa justamente esta variable, que es una variable que vamos a ver hoy, que es justamente la que podemos medir en el océano. Para tener una idea, por ejemplo, simplemente la sumatoria de lo que es el ion bicarbonato y carbonato, pues representa aproximadamente el 99% del CO2 total. ¿No? Para darnos una idea de lo pequeñito que es la composición del CO2 acuoso, conocido como DIC, como tal, en esa especie. Entonces, hemos estado viendo los diferentes actores, vamos a abocarnos a manejarlo como tal, como CO2 acuoso, el ion bicarbonato y carbonato como las especies, las tres especies que queremos realmente conocer. La podemos también tener en cuenta que hidratada el CO2 acuoso nos forma el ácido carbónico, porque químicamente esto yo creo que lo van a ver cuando vean la presentación de lo que es la alcalinidad, o si ya lo vieron, pues recordarán que cuando uno acidifica una muestra, justamente todo lo pasa a uno como CO2. O químicamente también lo mencionamos, lo van a escuchar como ácido carbónico. Estamos hablando de la especie como tal. Entonces, la suma de las tres. Esta, si nosotros movemos el pH hacia un ambiente ácido, hacia un alcalino, se van a ir moviendo. Entonces, de ahí que es el gran reto que tenemos los que estudiamos lo que es la biogeoquímica del carbono, los que estudiamos y queremos conocer el tema de la acidificación del océano, los que estudiamos el tema de flujos de CO2, queremos saber cómo están distribuidas estas especies y el pH justamente lo que es mover. Entonces aquí nos estamos imaginando un sistema cerrado donde tenemos aquí el 1 de la fracción representa el 100%, 60%, 20 y 0%, y tenemos en el eje de las X lo que es la escala de pH. Lo que estamos viendo justamente es cómo si nos movemos en una parte alcalina, pues la especie del carbonato es la que domina, pero como si nos vamos a la parte más ácida, este carbonato desaparece completamente, desaparece completamente el ion bicarbonato y lo que tenemos es el CO2 acuoso como tal. Porque todo lo tenemos como ácido carbónico. Nos movemos el pH y estamos cambiando la especiación química de las diferentes especies del sistema de carbono. Y de ahí que tengamos todo un reto en los diferentes ambientes, donde hay surgencias, donde hay contaminación por aguas con influencia antropogénica, por aguas residuales me refiero en particular, cuando tenemos zonas de mínimo de oxígeno, cuando tenemos advección de masas de agua, cuando tenemos mareas rojas, cuando hay efectos interanuales que nos mueven la vertical de la columna de agua, nos están modificando el pH y esas se mueven
simplemente por química. ¿Ok? La biología, al consumir el CO2, al liberar oxidrilos, al desaparecer, minimizar la presencia de especies como el CO2 acuoso, pues favorecen a que las especies alcalinas sean las que dominen. Entonces, nos mueven en realidad la biogeoquímica de su distribución. Nosotros recordamos que hay una interacción con la atmósfera, entonces esas son las especies de las reacciones ácido-base que componen los sistemas. Nosotros nos podemos entender que cuando tenemos un incremento del CO2 acuoso, se hidrata, se forma dominantemente en el océano por el pH, la dominancia de lo que es el ion bicarbonato, libera protones, y hay una parte que se queda como ion bicarbonato y carbonato, y tenemos justamente esta composición. Entonces, más CO2 haya, baja el pH, porque disminuye el carbonato y aumenta el ion bicarbonato, ante la presencia de una mayor presencia de, redundantemente hablando del ion CO2 acuoso. Entonces, el pH nos mueve la química, en realidad. ¿Cómo está la química de la columna de agua? Tenemos una distribución de las diferentes especies, simplemente por cambios de la parte del pH. Esto es importante así como tenerlo en consideración, porque estamos hablando de que tenemos 4 reacciones principales, como lo mencionábamos en la clase del sistema del CO2, que son las que dominan lo que son las especies del carbonato. Tenemos una interacción océano-atmósfera, justamente porque tenemos la presencia de algo que era gas, que se absorbe, si el CO2, es el océano, como lo conocemos, es un sumidero. Y tenemos reacciones ácido-base, porque en función del pH tenemos una distribución de las diferentes especies en ácido carbónico, ion bicarbonato y carbonato. Pero tenemos una tercera reacción, que es la reacción óxido-reducción. Tenemos aquí ya los representados en esta química sencilla, el papel del fitoplancton transformando algo que es disuelto, inorgánico, a materia orgánica para liberar oxígeno. Entonces tenemos aquí ya los organismos participando. Pero también tenemos organismos que precipitan, es decir, que utilizan el ion disuelto como tal carbonato, junto con lo que es el calcio, para formar precipitado. Entonces lo extraen, lo quitan del medio natural, del medio disuelto, para formar carbonato. Y de ahí que entendamos que si esto se precipita, que si se va al fondo, si se sedimenta y que logra estar enterrado, bueno, es la famosa bomba biológica. Pero también tenemos el aporte de ríos, que en lo que es el intemperismo químico, ya sea por lluvia o ya sea porque son aguas de pH bajo y que en su transporte van disolviendo material carbonatado, pues van aportando justamente en lo que es la biogeoquímica de ambientes como eso. Entonces, tenemos la película completa que debemos de entender en la función de las reacciones. Consideraciones importantes que tenemos y que simplemente vemos cambios en el CO2 total o aumento en el CO2 total, pero debemos estar conscientes de los aportes que hay en qué componentes. Entonces estamos hablando, vamos a quedarnos con los 3, lo que es el ácido carbónico, el ion bicarbonato y el carbonato. Entonces está en el medio natural, de repente tenemos la fotosíntesis que mencionábamos hace un momento. Bueno, la fotosíntesis otra vez, utiliza el CO2, que es la forma más simplificada, la que creemos, o la que han encontrado los fisiólogos del fitoplancton, que es la que más les gusta, porque no, hay un gasto menor de energía en realidad. Entonces es utilizada para ser transformado otra vez en materia orgánica. Entonces tenemos una disminución del CO2 total, porque tenemos que imaginarnos que de la sumatoria de esas 3 especies, una ya tiene menos concentración, es decir, el CO2. Entonces medimos y encontramos una disminución. Ejemplo, cuando hay una urgencia en nuestras costas de Baja California, por ejemplo, o en Perú, hay un incremento de CO2 total en concentraciones que andan alrededor de 2.200 micromoles por kilogramo. ¿Ok? Es un número que es alto, que me ha tocado verlo ya en las costas de Perú. Nosotros aquí las solemos tener, no de 2.200, pero sí de 2.150. Si viene después un bloom fitoplanctónico, uno logra ver cómo los valores bajan en 200 micromoles por kilogramo. Es decir, que andamos midiendo valores de CO2 total de la suma de las 3 en 1900, por ejemplo. O en una laguna costera, en la parte más interna, donde hay macroalgas, por ejemplo, uno puede lograr ver y medir valores que andan alrededor de los 1800. Es decir, que hay un alto consumo por efecto
del fitoplancton o de macroalgas. Pero puede ocurrir lo contrario también, el papel de las bacterias. El papel de las bacterias están tomando la materia orgánica y ahora se van al revés. Utilizan oxígeno para que sea respirada esa materia orgánica, es decir, que baja, pero también de esa materia orgánica que se descompone vía la respiración de bacterias, libera CO2. Entonces, ahora nosotros tenemos lo opuesto. Ahora tenemos que vemos un incremento en el CO2 total. Acuérdense que es la suma de las tres. No sabemos cuál es la que aumenta, pero sí suponemos que lo que puede estar ocurriendo justamente es una liberación de CO2. Y déjenme explicar un poquito más. Cuando está la fotosíntesis, hay especies que sí es cierto, les gusta el CO2, pero hay especies como la ulva, como Zostera marina, o sea, estoy hablando de macroalgas. Ellas tienen la capacidad en su hoja de utilizar el ion bicarbonato. Entonces, ahí ya tenemos cambios en la composición, no solamente por el cambio de CO2, sino también por el ion bicarbonato. Son detalles más finos que son de un campo de especialistas en lo que es la fisiología ya sea de fitoplancton o de macroalgas. Y hablábamos que existe la disolución o precipitación como un proceso, como un tipo de reacción también. Es decir, que del medio natural, organismos utilizan el ion carbonato para precipitar. Si esto ocurre, otra vez, van, miden, toman su muestra de agua y se dan cuenta que van a encontrar valores bajos de CO2 total. Pero si hay disolución, porque hay aguas residuales que traen un pH de 7 en la zona costera, y hay material carbonatado, por lo que van a ver, eventualmente son incrementos. Por ejemplo, las costas de Yucatán es un terreno kárstico, es decir, que está dominado por carbonato. Hay aguas residuales, los valores de pH andan en 7, por debajo de 7,5, y logra uno ver valores altos de CO2 total. Si en el océano un número general en las aguas superficiales puede andar en valores de 1900 a 2000 micromolar, bueno, en esos sitios uno logra ver valores altos, pueden llegar a valores de 2500, 2800, 3000 micromoles por kilogramo. Se está hablando de disolución de material carbonatado, producto de aguas de bajo pH, que el origen tiene que ver con temas de contaminación. Entonces, esto lo hace interesante y entonces tenemos un incremento muy claro del carbono inorgánico disuelto. De ahí es que se formen los rompecabezas para aquellos que somos biogeoquímicos, de tratar de entender qué proceso está ocurriendo en un sitio, que queremos entender la biogeoquímica. Tenemos los juegos por respiración, por fotosíntesis, por disolución, por precipitación. Y en estos también pues, está la parte del humano aledaño en esas zonas. Entonces, el conocer los procesos involucrados nos enseña por qué tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, desde que tomamos una muestra. Y aquí espero que no inquiete a los organizadores de que me tome unos minutos para hablar del por qué es importante tomar la muestra como la tomamos para esta variable en particular. Habrán escuchado de algunos de sus profesores que quizás cuando les dicen mucho cuidado cuando tome la muestra para medir CO2 total, tómala, fíjense, tómala como si fuera para oxígeno. Tómala como si fuera una muestra para oxígeno. Entonces, hay detalles muy particulares que tenemos que entender. Aquí me voy a tomar nomás la libertad de poner este pequeño video que extraje de cuando me tocó estar con el laboratorio del doctor Dixon, porque esas botellas son las típicas que se utilizan para la toma del carbono inorgánico suelto o alcalinidad. Son botellas de borosilicato, son botellas que son caras. Ya ahorita, no sé, andar alrededor de los $20 cada botella. Borosilicato, porque no se disuelve el agua de mar, no contribuye con la alcalinidad. Las botellas típicas de cristal contribuyen con silicatos, no modifica la alcalinidad. Pero para el CO2 total se aprovechan para tomar ambas muestras. Lo que explica la persona aquí es justamente introduce la manguera de la botella Niskin y lo que trata es sacar las burbujas que se pudieron haber quedado de una toma de una muestra X, de X profundidad. Y cuenta
del 1 al 12, en lo que le tardó en llenar la botella para otra vez contar del 1 al 12 para que se renueve el agua completamente. Esas botellas tienen lo que es el cuello, este que está aquí, pues es un material esmerilado, ¿ok? Es un material esmerilado que lo que permite justamente es en un cierre del tapón tratar de evitar el intercambio con la parte gaseosa. Entonces ahorita lo que muestra de alguna manera son los diferentes eh, equipos que requerimos, desde la grasa, muy elegante con la jeringa, que es una jeringa a piezón, que nos hemos comprado botellas de estándares certificados de Dixon, pues lo que pueden ver en realidad es esto. O sea, este mecanismo es el básico que han usado de mucho tiempo para tapar las botellas. Cuando uno toma botellas, por ejemplo, de 1000, 2000 metros de profundidad, vienen a temperaturas de 5 grados. El head space, que es este que se está sacando aquí, es justamente cuando uno lo saca a superficie, estamos en el trópico, a 25, 27 grados, hay expansión. Si lo dejamos completamente lleno y tapamos, va a tronar la botella. Entonces, se deja un head space, un espacio, para la expansión del agua a diferentes profundidades. Y bueno, ahorita lo que muestra es la adición del cloruro de mercurio, que es algo que tenemos que comentar. Entonces, estamos hablando de una botella de borosilicato, que son las típicas, una demanda increíble todavía hace 2 años, las compañías que lo vendían a quienes estuvimos trabajando el tema de acidificación, nos mencionaban que bueno, había un déficit de botellas en ese entonces por la alta demanda que hubo. Secaron completamente para poner lo que es la grasa, presionan y se expande completamente, se llena completamente para evitar que haya caminitos que permitan entrar aire y se pueda degasificar. Entonces es básicamente lo que pone, lo que viene ya es el sellado, el cierre con estos clips y estas ligas muy, muy fuertes, que es como les ha tocado a quienes hemos analizado carbón inorgánico disuelto. Entonces es básicamente esta parte. Entonces fíjense, es el cierre, es un estándar como el que estábamos viendo ahorita. Lo que pasa es que estamos hablando de degasificación. Entonces, si ustedes toman una muestra de 2000 metros de profundidad del Pacífico Norte, ya tenemos 2300 micromoles por kilogramo, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes lo sacan y si no cierran completamente, lo que tenemos es un problema de desgasificación que puede ser desde el problema de la toma de la muestra. Entonces, hago énfasis en ese tipo de detalles, en esta variable en particular, porque con la alcalinidad, por ejemplo, lo que tenemos es, ojo con la botella, sí, borosilicato, ojo también con esto porque hay evaporación. Y esto nos afecta. Bueno, aquí además está la desgasificación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en lo que es el carbón inorgánico disuelto. El sellado con la grasa, y al igual para las muestras de alcalinidad, lo que evitan es la evaporación. Si ustedes no cierran completamente, o sea, si no tienen garantía del sellado de su muestra, yo les puedo asegurar que simplemente están considerando que lo apreté perfectamente el tapón y le puse parafín, ¿no? No va a funcionar. Y la manera como se pueden dar cuenta es, si ustedes toman, así como lo está mostrando aquí, y lo sellan como dicen que lo están tomando y lo aprietan como dicen que lo van a apretar, pero lo pesan, lo dejan 3 días o 4 días y lo vuelven a pesar. Se van a dar cuenta cómo tuvieron un problema de pérdida por evaporación. Entonces, el tema de las botellas, de las muestras, es muy, muy, muy crucial en el caso del carbón inorgánico suelto y la alcalinidad también, porque la evaporación, acuérdense, nos va a incrementar la salinidad, y al incrementar la salinidad, nos va a incrementar el ion bicarbonato, por un lado. Y aquí no puedo dejar de mezclar porque también nos incrementan los boratos. Entonces, esas dos variables están dentro de la definición, si ya lo vieron o lo van a ver, de la alcalinidad. Entonces, nos afecta. Pero se incrementa solamente el ion, estoy mencionando aquí por mencionar en algo, en ejemplo, pero ocurren las dos de manera simultánea. El hecho de que incremente el ion bicarbonato nos va a cambiar el CO2 total, y entonces a la hora que sacamos ese numerito, lo tenemos en papel, lo ponemos en el Ocean Data View, muy bonito, usamos el MATLAB para hacer nuestro efecto y vemos picos raros, ¿no? ¿A qué se debe? A la mala colecta
la mala colecta y a que tuvimos un problema con la evaporación. Los organismos están vivos, hay fitoplancton. De repente le podemos atinar a un bloom fitoplanctónico o de coccolitofóridos. El cloruro de mercurio justamente lo que hace es parar, ni modo, con veneno, ¿verdad?, el crecimiento de fitoplancton o el crecimiento bacteriano. Entonces, aquí lo que hacemos es, acabamos de entender, pues que lo que queremos ver justamente es si las aguas son productivas. Entonces, tomamos la muestra y paramos en ese instante para sacar si está en ese 1900 que encontramos, es producto de un bloom de fitoplancton, o si ese 2200 que encontramos es producto de una surgencia, pero no que esté relacionado con respiración por bacteria, por bacterias, o por efecto del fitoplancton que encontremos valores bajos. Entonces, el CO2 total es importante desde su colecta para que nosotros saquemos un buen número a la hora que vamos a realizar nuestros análisis. Entonces, el burbujeo, cuidado como si fuera oxígeno, no burbujear, porque entonces estamos incrementando el CO2 disuelto, gas, que va a quedar disuelto, y entonces nos va a incrementar el CO2 total. La adición del cloruro de mercurio, lo acabamos de ver ahorita, para evitar el efecto bacteriano. Y cuando se dice que guardar en un lugar fresco, es que si le ponemos la grasa, como es el caso, y lo tenemos en la intemperie y le da el sol, pues lo que va a hacer es justamente disolver la grasa y entonces pues, se va a abrir la puerta para que haya o evaporación o intercambio gaseoso o pérdida también. Entonces, detalles importantes, muy importantes que se aplican no solamente a la alcalinidad, sino también al CO2 total. Nosotros de esta manera tenemos la certeza de realizar una buena medición. Yo les mencionaba que el carbono inorgánico disuelto es una de las variables, adicionalmente a la alcalinidad, de las más robustas, porque contamos con estándares certificados que nos dicen cuál es el numerito y entonces nos permite tener la certeza de que lo que estamos obteniendo tiene la calidad para ser reportado y ser publicado. Entonces, tenemos instrumentos que lo que hacen es medir el CO2 total en la suma de las tres. Quienes tienen la oportunidad de contar con un sistema coulométrico, pues quizás esto no les suene novedoso. Quienes no lo tienen van a encontrar una analogía en lo que voy a mencionar, porque los diferentes instrumentos que están en el mercado lo que hacen es pasar las diferentes especies del carbono a CO2 gas. ¿Okay? Así se acidifica. Entonces, este sistema coulométrico, que es de los, vamos a decir que es de los modernitos de la compañía UIC, diferentes laboratorios utilizan diferentes instrumentos, pero el sistema coulométrico es básicamente el robusto que utilizamos varios en diferentes laboratorios, es de la misma compañía, que consiste básicamente en adicionar un volumen de muestra conocido, se acidifica con ácido fosfórico, y lo que medimos es el CO2 gas. Todo va como gas, todo este sistema es simplemente para pasarlo como gas y pasa a una solución que captura y que se conoce como una solución de etanolamida, que lo que hace es disolver, se forma un compuesto, que es un compuesto carbámico, que posteriormente es titulado, en realidad. Entonces, el principio aquí en este tipo de sistemas, en realidad, lo que hace es, otra vez, pasamos todo a CO2, ese CO2 hace un complejo, una solución catódica que tiene ahí en un recipiente, y forma el ácido carbámico que es posteriormente titulado. Dejen darle un poquito de química en este aspecto porque así es como les va a quedar más claro. Otra vez es el CO2 que se suma a un compuesto de etanolamida y forma el ácido carbámico. El sistema es interesante porque en realidad lo que se mide es cuánta corriente requiere para formar oxidrilos, que es equivalente a la concentración de CO2. Para ello utiliza un electrodo de platino y uno de plata. Es básicamente lo que forma. Es algo simpático esta técnica porque es muy buena, muy robusta. Sin embargo, el hecho de que utilice primero etanolamida, que es un compuesto así como orgánico, tóxico, explosivo también, y el hecho de que en la reacción se forme un precipitado de sulfuro de plata, forma compuestos y residuos que deben de enviarse a controles. Entonces, en términos coloquiales decimos que es una técnica que no es muy limpia, también diríamos que es un compuesto que
requiere estar colectando los desechos que se utilizan de cada análisis. Es muy buena, muy robusta, pero tiene este problema de controles de sustancias. Una técnica que es lo opuesto, porque es muy limpia en ese sentido, simplemente se acidifica nuevamente la muestra, es los sistemas infrarrojo. Son sistemas como estos, que ya tienen una lente, son sistemas que son, el CO2 es justamente detectable en lo que es el ancho de banda del infrarrojo, y entonces tiene muchas ventajas. La verdad es que esas técnicas, pues en realidad fueron, según tengo entendido, primeramente usados en lo que es los analistas del CO2 atmosféricos, toda la comunidad que trabaja con atmósfera, pues son los sistemas del ICOR que han utilizado desde hace muchos años. Y por ahí el doctor Friedrich Gernot, que trabajaba en Monterey Bay, ya está retirado, fue de los primeros en utilizar este tipo de sistemas para instalarlos en boyas y utilizarse en agua de mar. De hecho, hay una historia muy interesante porque la compañía directamente se dirigía a este investigador que trabajaba con Francisco Chávez para instalar ese tipo de sistemas, pero se basa justamente en solamente medir CO2 gas. Entonces, lo que entra aquí es un gas, así de fácil. Entonces, ¿qué se tiene que hacer antes? Pasarlo a gas, pero evitar la influencia de agua, porque el agua también se combina con, tiene también señal en el mismo ancho de banda. Entonces, hay prototipos que se hicieron, en realidad tenemos que imaginarnos qué tenemos que hacer antes para que pase como gas, para entonces tener una medición. Entonces, sistema que él desarrolló tenía la gran ventaja que utilizaba pues 2 mililitros de muestra, ¿verdad?, que pasaba por un microprocesador y un controlador y que finalmente era medido. El sistema desde el punto de vista esquemático es muy sencillo porque utiliza una jeringa Chloe. La compañía Apollo, que es una empresa americana, se basa justamente en este principio. Ustedes cuando compran, quienes tienen un equipo como este, van a ver que utiliza un ICOR y un sistema justamente de extracción de la muestra, adición de ácido, en este caso se utiliza un ácido, perdón, que no se evapora como el ácido clorhídrico, por eso se utiliza el ácido fosfórico, y se mezcla, se vuelve todo CO2, se pone trampas de agua y entra finalmente al sensor. Hay una compañía alemana también que utiliza este mismo principio, es la que utiliza ahí en Inbemar el laboratorio, que es un sistema simplemente que tiene una logística, un protocolo un poquito diferente en lo que es este procesador. Les decía que el principio es simplemente pasa el gas, es un analizador no dispersivo a lo que es la parte del infrarrojo y se mide. Entonces, el desecho en realidad es agua acidificada. Es agua que anda alrededor de pH 13 y que químicamente a nivel de residuos es mucho más conveniente utilizarlo. El problema aquí es que tienen como retos el mantener flujos. Son los retos de los sistemas de infrarrojo en realidad, de que sepamos que el flujo que está pasando como gas a través de lo que es la celda sea constante, continuo, preciso. Y esos son los retos que tienen ese tipo de sistemas. Entonces, esos sistemas es muy sencillo el uso. Usa como gas transportador la parte de nitrógeno. Y bueno, la interfase es con una computadora y la técnica es limpia, como yo lo mencionaba. Tenemos la experiencia de utilizarlo y uno puede estar sacando muestras cada 3 minutos. En el caso de la coulometría, yo creo que nos tardamos alrededor de 5 minutos por muestra. Pero algo abogar por este tipo de equipos. Yo tengo en mi laboratorio un sistema coulométrico y uno de infrarrojo. Y les puedo hablar de ambos, en realidad. El primero me gusta muchísimo porque yo les puedo decir que desde que lo compré por allá en el 2010, no he tenido la necesidad de enviarlo a reparar, no he tenido la necesidad de enviarlo a calibrar. O sea, uno puede, con estándares, estar monitoreando el sistema y generar un factor que lo he mantenido, no lo he movido en años, en realidad, porque me sigue funcionando muy bien, porque
cuando uno tiene estándar certificado, le permite uno estar monitoreando sus sistemas. El sistema, pero es más lento, otra vez, los desechos. El sistema infrarrojo me gusta por la rapidez, me gusta porque utiliza menos muestra, me gusta porque puedo estar utilizando experimentos pequeñitos, poner corales o ver en fitoplancton con plantas y estar utilizando poca muestra, que a diferencia del sistema colorimétrico que utilizo 20 mililitros, acá puedo utilizar, como lo pueden ver, Apolo utiliza 2 mililitros, por ejemplo, o este sistema que yo les acabo de mencionar. Entonces, aquí juega uno con las ventajas como usuario que uno puede tener. Y bueno, espero que esta información haya sido de utilidad.